Hola, estamos en vivo, una transmisión en vivo aquí para una Liga Revueltas. Esta entrevista va a estar en Liga Revueltas en YouTube. Ahorita estamos transmitiendo en vivo a través de este perfil. Y pues nada, vamos a platicar con el escritor, con el amigo Víctor Armando Cruz Chávez. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, Rodrigo Islas Berito. Es un gustazo, un placer ser convocado por ti en esta tarde. Estamos en un bonito lugar que Exacto. Nuestra querida amiga Samantha, Aquí en la librería El Ático. Es un comercial que les hacemos, es un espacio realmente muy interesante, es íntimo, es un espacio abierto, es pequeño pero cabe todo, ¿no? Aquí se han realizado eventos culturales muy importantes y es muy necesario que ustedes conozcan como lectores este espacio, El Ático, que está dando mucha batalla en la promoción de la lectura. ¿Cuántos años escribiendo ya, Víctor? Ah, caray, tus preguntas son a bocajarro, A bocajarro. Puedes echarle cuenta, ya llevo unos 35 años más o menos. ¿Cuándo sacaste de tu primer libro? Bueno, mi primer ejercicio creativo que se publicó fue en 1992. Yo tenía 21 años, en el marco de un premio de poesía de la Casa de la Cultura. ¿Cómo se llama este libro? Publicamos un librillo, una plaqueta llamada Anatomía del Silencio. Eran nuestros pininos en la poesía. Y después de estos, ¿cuántos les han sucedido? ¿Cuántos libros? Ah, caray, pues en total llevamos ya 8 publicaciones. Todo un poco variado. Estamos haciendo el recuento. Pues hay en estos 8 libros, hay en su mayoría libros de relato, de cuentos en específico. Uno es, por ejemplo, La tinta y el dédalo. Ajá. Otro es Obsesiones del escribano, donde mezclo el relato corto y la crónica. Otro es Los siglos del caos, un libro que me dejó muchas satisfacciones y me las sigue dando. Es un libro que ganó el Premio Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2009. Este libro toca un tema sugestivo, apasionante, a la vez aberrante, es el tema del suicidio. Tomo las historias ahí de 7 escritores de muchas épocas y de muchos países, de muchas culturas, que se han suicidado. Es una mezcla de ficción con cosas reales, auténticas. ¿En qué momento, en qué momento pasó? No, la clásica, no sé en qué momento dijiste, bueno, voy a seguir escribiendo durante toda mi vida, escribir lo que me gusta, qué tipo de lecturas te llevaron a eso, no sé, cómo descubriste la escritura, ¿no? En fin, la literatura. Bueno, no terminé de contarte que en cuanto a mis publicaciones, pues también hay poesía, hay crónica. Pues todo eso vamos llevando a lo largo del tiempo, esos 35 años. Y pues, ¿qué te puedo decir? Lecturas hay varios temas, varios autores. Yo he sido muy influenciado por autores de lengua inglesa como Allan Poe, H.G. Wells, novelistas como Malcolm Lowry, David Herbert Lawrence. Henry Miller me apasionó mucho en un momento dado. Y bueno, pues el descubrimiento de Borges en mi juventud, por ahí de mis 18 o 20 años, fue apabullante. Borges me abrió una ventana definitivo, fundamental. Y de ahí, naturalmente, los escritores mexicanos que han sido para mí también un pilar en mi formación lectora y en mi disfrute, porque la lectura es un goce. ¿En qué momento te diste cuenta? ¿Recuerdas el momento que te diste cuenta, bueno, estoy escribiendo, o ahora sí parece que esto lo puedo hacer, o esto es algo que tal vez siga haciendo con el tiempo? ¿Recuerdas el momento, algún instante? Por supuesto, son momentos muy emblemáticos de la vida de uno. Yo recuerdo que mi barrio, aquí muy cerca en Xochimilco, cuando éramos chavitos en las calles, mientras todos jugábamos fútbol y nos madreábamos en las calles y jugando pollas y todo eso, béisbol en las calles de tierra,
mientras mis amiguitos se entretenían en todo eso, y claro, yo también jugaba con ellos, pero me daba mi espacio para escribir cosillas raras, incluso para escribirle cartas a amiguitas vecinas, ¿no? Cartas que eran súper extrañas, que yo considero que eran una primera aproximación a la poesía. Y de hecho mis amigos cometían bullying conmigo porque me robaban esas cartas y las leían en público, en la calle, para hacerme sentir mal, ¿no? Pero a la vez creo que fue una experiencia de catarsis infantil muy interesante, donde me di cuenta que la literatura era mi destino. Tu padre es panadero. Bueno, fue panadero y tu familia se dedicó a la panadería, ¿no? Por supuesto, venimos de una familia de trabajo, una familia de mucho esfuerzo. Mi padre sí se dedicó al pan. Él fundó una empresa que duró durante su vida más de 50 años, ¿no? Un hombre de la labor muy destacado, con una fama bien ganada y con una empresa consolidada, que ahora por mi hermana mayor y mi cuñado y su familia, todos ellos siguen la tradición. ¿Cómo se llama la panadería? Se llamó La Guadalupana durante muchos años y ahora se llama Casa Don Armando, en homenaje a mi padre. Ok, ¿cuántos hermanos tuviste? ¿Cuántos hijos fueron? Bueno, en el entorno y la constelación familiar somos 6 hermanos. ¿Tú eres el segundo, tercero? Yo soy el penúltimo. Somos 3 y 3. 3 hermanos, 3 hermanas. Así es, así. ¿Y cómo fue crecer con tantos hermanos y hermanas? Pues un asunto del azar. Nadie imagina los vericuetos de la genética, ¿no? Son muy, muy interesantes. Bueno, pues todos nos dedicamos a cosas muy diferentes. Cada uno tiene su rollo particular. Unos en la espiritualidad, otros en la vida profesional, otros en el trabajo arduo de todos los días. Y así, yo soy la única oveja negra de la familia. El único artista, digamos. Así es. Soy autista. Autista. Soy un hombre depresivo, bipolar, tripolar, cuatripolar, etcétera. Todo lo que le quieras encontrar a lo que es la falla espiritual de un escritor. La falla espiritual, pero yo creo que también Las fallas sistémicas. Sistémica. Pero bueno, hablamos también de tu último libro, Ciudad y Zozobra. ¿Cómo lo catalogarías tú, Víctor Armando? Ok, pues estamos hablando aquí de mi reciente publicación. Aquí quiero hacer un puntual agradecimiento a Jazz Ediciones, Manuel Matus Manso, mi querido Manolo, a otro poeta y gran doctor en medicina, el doctor Omar Ramírez Saavedra, y Omar Fabián, nuestro querido amigo editor, que pues entre todos impulsamos este proyecto que se llama Ciudad y Zozobra. Después de muchos años de estar metido en la narrativa, en la crónica y el relato, pues volvimos a la poesía. Es un título punzante. La zozobra es una palabra dura, una palabra difícil, y bien, pues el contenido de este libro no es precisamente amable. Es un contenido que te confronta, que nos confronta a lo que hemos construido como civilización. Es un libro que toma como pretexto la ciudad de Oaxaca, para hablar de la ciudad, sus laberintos, sus obsesiones, sus infiernos también, ¿por qué no? Y también hablar de todo lo que está alrededor de una ciudad, la vida natural, la vida ecológica, los ríos que hemos devastado, los ríos que se han convertido en depositarios de la parte excrementicia de las ciudades. Las ciudades modernas no han sabido agradecer a los ríos su bondad. Y por ejemplo, en el caso nuestro, ¿qué es lo que tenemos alrededor? Un río Salado contaminado, un río Toyac contaminado. Y es una pena ver que hemos fracasado en ese intento de salvaguardar nuestros afluentes. Y pues la poesía aborda aquí esta temática un poco compleja, muy compleja. ¿Podrías leernos algo que te... Sí, bueno, más tarde vamos a hacer una pequeña lectura. Este libro está compuesto por 3 momentos. Por una parte,
un canto triste, un canto fúnebre a los ríos, que es la primera parte. Luego tenemos un viaje poético por la ciudad, por sus temas pulsantes, ¿no? El abandono, la soledad, la tristeza. ¿El abandono de qué? ¿La tristeza de qué? Pues de muchas personas como nosotros que caminamos la ciudad, a veces inmersos en la carencia, en la pobreza, en no tener opciones en muchos sentidos, ¿no? Sobre todo la gente desamparada que tú ves todos los días, ¿no? Que no tiene un cobijo, que no tiene un sitio digno para habitar esta ciudad. En fin, todo lo que uno puede observar también, esta ciudad grita, esta ciudad exclama, vocifera. Me han dicho algunos estudiantes que tengo extranjeros que esta ciudad grita en todos sus muros. Cuando tú caminas Oaxaca, ves consignas en cada pared, en contra del gobierno, en contra de los poderes fácticos, en contra de tantas cosas. Y eso permite elaborar un discurso enorme de inconformidad social. Y en ese sentido todo eso está también integrado en este libro. Es un grito de los muros, un grito de las personas en su silencio. Y la tercera parte pues aborda un tema que creo que muy poco se ha comentado en términos poéticos. Hablo de la pandemia. Yo creo que el 90% de nosotros perdimos a alguien en la pandemia. Y este recuento que hago de la pandemia a través de la poesía, pues habla de las mentiras de los gobiernos, habla de las cifras inexactas de los gobiernos, habla de la ineficiencia de los gobiernos, de la ineficacia de los gobiernos para poder sobrellevar esta crisis que fue tan profunda para la civilización. Y bueno, pues habla obviamente de la muerte, de todo esto que nos atrajo la pandemia, como una soledad, una desesperación, un luto, y que tiene aún sus ecos en nuestros días. ¿Qué tanto la literatura, digamos, comentaste hace un rato, qué tanto la literatura se encuentra con tu depresión, o qué tanto la depresión surge por la literatura? ¿Qué tan triste o qué tan contento tienes que estar para escribir sobre algo? Bueno, creo que es un binomio. Las crisis existenciales a nivel colectivo y a nivel personal creo que nos permiten profundizar en muchas preguntas, en algunas respuestas sobre lo que somos, sobre los vacíos que nos pueblan, sobre la desesperación humana, sobre la imposibilidad de una real cohesión social, sobre esta fragmentación permanente que vivimos como civilización, a nivel humano, a nivel colectivo. Entonces creo que la soledad, la nostalgia, la melancolía, esa bilis negra, como le llamaban antes los filósofos, pues ha tenido mucho que dar a la literatura. Mucho de lo que vemos hoy como obras literarias que realmente han aportado algo a la humanidad han nacido de la tristeza y de la desesperación. Pero ¿cómo ves hoy ese tipo de sentimientos o ese tipo de estados de lo humano dentro de esta corrección política que se está viviendo, de los sentimientos y de buscar la salud mental por encima de todas las cosas? Es que es permanente, la condición humana no cambia, es la misma, ¿no? Cambian las épocas, cambian las tecnologías, pero la condición humana sigue siendo la misma. Estamos hechos de extremos, de polos, y nosotros habitan tantas cosas. Por supuesto que también es importante cantarle a la alegría, hacer una oda a los buenos momentos, a la dicha, a la felicidad, a la dicha y la felicidad que nos prodiga el erotismo, el amor, la cercanía de los amigos, el goce de la existencia. Pero también está la antípoda ahí, ¿no? Esas cosas que nos abruman todos los días, ¿no? Ser parte de una sociedad donde hay sistemas políticos fallidos,
donde hay equivocaciones, hierros en el sentido de la gobernanza, y que pues, nos dan consecuencias como lo que acaba de pasar o lo que está pasando en el país, el escenario de violencia que existe, que yo nunca había visto tan desatado, este clima tan complejo, donde la violencia viene del Estado, la violencia viene de la delincuencia organizada. Incluso pues, estamos viendo rebasados a las instituciones, y eso mismo, el sistema político parece ser parte de todo ese esquema, donde vemos cosas tan lamentables como las que han pasado últimamente. Entonces todo esto amerita un ejercicio de reflexión sobre lo que estamos haciendo con este país y de qué manera también la literatura y nosotros como habitantes de este país podemos aportar y reflexionar en ese sentido. Ajá, en ese sentido, digamos que cuando empezaste en las letras, en la literatura, bueno, como están ahorita las cosas, como se han desenvuelto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves este camino de letras? ¿Cómo lo visualizas? ¿Complicado? ¿Satisfactorio? ¿Desafiante? No sé, ¿tú cómo lo clasificarías Siempre o lo mencionarías? Has utilizado una palabra muy sugerente. Es un camino desafiante, lleno de desafíos. En principio por uno mismo. El hecho de acometer un proyecto de escritura es un desafío, donde pones en juego tus capacidades, pones en juego tu tiempo, tu esmero y todo lo que hace posible la concreción de un proyecto, ¿no? Cuando tú logras concretar un proyecto de escritura, llámese de poesía, de narrativa, etcétera, ¿dónde difundes tu trabajo? Es otro desafío mayor, ¿no? Y la pregunta es, ¿existen las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil que permitan darle difusión a la cultura? Eso ha sido la eterna pregunta. La situación ha cambiado, por supuesto que ha habido cosas muy positivas a lo largo de 35 años de trabajo. En un momento dado yo he visto que las instituciones oficiales han tenido interés en difundir la cultura, difundir la literatura. De hecho, a mí me tocó ser parte de varios proyectos institucionales donde difundimos la cultura del libro. Y bueno, ahora yo percibo de que los gobiernos estatales, al menos los estatales, han dejado de interesarse en publicar libros. Y ese es uno de los grandes vacíos que tenemos en la difusión de la cultura editorial. Por fortuna ahora contamos con editoriales independientes que están tomando la delantera en estos procesos. Tú has sido parte de ello. Tú sabes lo complejo que es publicar desde la sociedad civil. Un libro que se imprime, un libro que se difunde necesita fondos monetarios que no siempre se tienen. Uno tiene que tocar puertas, buscar el apoyo generoso de la sociedad civil. Y por fortuna, pues ahorita está Pandemia Ediciones, que tú has comandado, está 1450 Ediciones, está Yasa Ediciones, está Milecanto Ediciones, está Almácigo, FR Ediciones, Almácigo, donde está publicando, pues estamos publicando todos nosotros. Estamos hablando de publicaciones donde apareces tú, aparece Enrique Pecha, aparece Manuel Matus, aparece Nayeli, Nelly Tello, tantos otros, Julio Ramírez, aparezco yo, Cuauhtémoc Peña, etcétera. Todo lo que estamos ahorita haciendo no llamarle movimiento, pero sí un momento muy especial de efervescencia de las publicaciones independientes, que están haciendo una labor encomiable. Y por qué no comentar también espacios como este, a las librerías independientes como Lático, como 1450, como Samantha, su responsable, ¿no? Entonces ellos haciendo un gran esfuerzo en la difusión de la cultura del libro,
pues hay que reconocerlo. O este encuentro Leo que hubo en días pasados, bueno, recientemente, ¿tú cómo lo viste? Sí, desde la sociedad civil, pues es sintomático porque esto está hablando de que hay una necesidad de generar un diálogo entre la sociedad civil al margen de las instituciones, claro, contando someramente con el apoyo de algunos actores institucionales, pero en general integrado y llevado a cabo por la sociedad civil. Y esto no debe quedar ahí, debe multiplicar sus frutos para que personas como tú, como yo, como Samantha y como todos los que he mencionado podamos tener ese espacio necesario de diálogo y de discusión a lo que hacemos. En ese sentido, ¿no quieres así ahora sí que para como intermedio compartirnos algo del libro, una lectura? Bueno, son textos muy largos. Quisiera solamente compartirles un fragmento del primer texto que se llama Agua Negra. Agua Negra, muy bien. ¿Por qué se llama Agua Negra? Pues porque es un texto que habla sobre los desperdicios que botamos a los ríos, que botamos debajo de las calles, donde están las tuberías que no vemos. Esos ríos subterráneos que fluyen debajo de las calles, que están ahí y que pues forman parte de esta ciudad y que son los desechos que escondemos todos los días porque necesitamos vivir en una ciudad civilizada, en una ciudad limpia, pero que enteramente no lo es. Bueno, vamos a leer unos fragmentos así como que brincando de estrofa en estrofa sobre este texto. Agua Negra, andamos las calles de esta ciudad y entre el rumor de todas las vidas y todas las muertes, bajo las costras del pavimento, bajo cantinas y mendrugos de urbe, pisoteados por multitudes que miran al vacío, brota un murmullo de cursos de agua. Bajo nuestros pies y los remolques, bajo las sombras de los pájaros, corre un río encarcelado donde no se refleja la crispación de la mañana. Corre un ramaje de venas oscuras, agua que no es espejo de narcisos embaucados por su propio misterio. Ese rumor de manantial subterráneo no es el agua donde el niño viste reflejado un eclipse solar, no es el reloj de agua que marcó la hora de un sabio condenado, no es un agua de selva donde el jaguar clava su mirada de Dios nocturno. Alguien construyó esas venas de concreto bajo el mundo, donde escurre el agua que no es eclipse ni jaguar. Son las venas ocultas de las vecindades y los picaderos, de las carnicerías y los jardines públicos, venas donde transita ese caldo hecho de saliva, lágrimas y gritos vaciados en las cañerías de hospital. El drenaje es el sistema circulatorio que hace latir el corazón mezquino de las ciudades, agua negra que hemos escondido bajo la alfombra de las calles para cuidar el prestigio del político, los pasos del turista y la fe del arzobispo. ¿Quién podría trazar el dibujo de esas arterias donde hace misa el demonio del desecho? Ahí corre un agua que lleva la confesión arrancada en las cárceles, gotean fermentos de tubos de PVC, burbujean el formol y tajos humanos del servicio forense. Bueno, así se va enumerando lo que es el agua negra de nuestras ciudades. Pero de repente esa agua negra pues no se va, ¿no? O sea, literalmente metafórica y bueno, emocionalmente, no, metafórica y visualmente o vívidamente regresa o se queda ahí, o sea, no por pensar que tenemos drenaje en nuestra mierda es más ligera, ¿verdad? ¿O tú cómo ves? Bueno, este gran invento, digo gran invento porque viene a solucionar temas fundamentales de la vida de una urbe. Pues el drenaje lo inventan los romanos, ¿no? Esta técnica de poder canalizar las aguas residuales a un cierto espacio donde no genere contaminación, al menos para la vida dentro de las ciudades. Pero pues
hemos constatado durante más de 2000 años que el drenaje está generando una contaminación terrible, porque ¿para dónde va esa agua? Al mar. A los ríos, al mar. Entonces lo que hemos hecho sistemáticamente es atacar, ser alevosos y no corresponder con gratitud a nuestros ríos y afluentes. Entonces este gran invento romano pues tiene una doble cara que hay que analizar con mucho detenimiento, y sin duda hemos fracasado en la gestión de residuos, tanto sólidos como de las aguas residuales. Y además porque también no sé, tú, bueno, en tu obra, ¿tú cómo ves el asunto de las apariencias y de guardar las apariencias, y qué tanto tú vas contra eso o tratas de trastocarlo? O sea, como de llegar en la literatura o en las cosas que uno escribe o que se escriben en general, ¿se puede llegar a una verdad realmente? ¿O siempre te vas a quedar como, siempre se va a quedar uno como a unos 3 pasos de eso, o a la mitad de eso, o ya casi a punto de eso, pero no? ¿Me explico? ¿Tú cómo ves? Sí, por supuesto. Pues yo creo que la poesía ha sido una forma del activismo. Y esto hay que reconocerlo fundamentalmente a lo largo de la historia. La poesía ha sido una forma de activismo, en el sentido, ¿por qué no?, de las luchas sociales. Muchos poetas que valoramos, que reconocemos, que admiramos, han hecho de la poesía una forma de activismo político, por ejemplo, ¿no? Pensemos en Roque Dalton, pensemos en Neruda, pensemos en Miguel Hernández, pensemos en César Vallejo. En la literatura en general, ¿no? Ahí está Benedetti, ahí están grandes novelas de denuncia, ¿no?, sobre el 68, sobre tantos temas, sobre la revolución misma. La literatura nos permite expresar el mundo, cuestionarlo en esas cosas que han fallado a nivel social. Por ejemplo, ahí está la poesía denunciante, la poesía de denuncia de Miguel Hernández, de tantos otros, de Ernesto Cardenal, por ejemplo, en una etapa muy importante de la vida latinoamericana, los años 50, 60, 70. La poesía fue fundamental para reflexionar, para pensar, para tomar un posicionamiento político también. Y por qué no, también la poesía podemos llevarla al activismo ecológico. Yo debo decir que durante muchos años de mi juventud milité en la izquierda de manera exagerada, apasionada, ¿no?, a través de la poesía, de la literatura, de mi propio activismo social. Yo estudié arte de joven, entonces el arte también me permitió tener a la mano una herramienta de reflexión muy importante como músico y como joven. Pero ya ahora desencantado de las ideologías, porque creo que las ideologías no resuelven nada, yo me atrevería a decir que ahora mi ideología es la ecología. Y por eso este libro pondera ese tema tan esencial, que es una crisis civilizatoria que nos está llevando a un camino sin salida, a un callejón sin salida. El calentamiento global, la contaminación, etcétera. ¿Cómo le hace el poeta, el escritor, ante esto que acabas de denunciar? Porque yo también lo he visto así, de repente me han dicho que exagero. Pero sí, ante este término, crisis civilizatoria. ¿Cómo, como escritor, como hombre de letras, cómo llegas a una verdad en torno a eso? O sea, ¿cómo te lo propones o cómo lo planteas? Pues en primer término, observar tu realidad, ¿no? Ver que hemos hecho del mundo una mierda, ¿no? Ves que estamos convirtiendo los entornos pues en zonas muertas, en zonas desiertas, en zonas contaminadas. Donde hubo vida, estamos generando muerte. Y parece que el ser humano es un ser parasitario de alguna manera, porque donde toca, destruye. No hemos podido tener una relación sana con nuestros medios, con el medio ambiente, ¿no? Iba a decir medios ambientes, pero pues es que sí son muchos medios ambientes, o el medio ambiente en general ramificado en sus diferentes expresiones naturales. Lo que tocamos, lo trastocamos, lo convertimos en desierto, en basura. No hemos sabido ser una especie amable
por el planeta. Y bueno, pues yo me considero una persona que observa su entorno, que lo camina, que lo recorre, que humildemente trata de hacer pues, algo por estos temas tan preocupantes. Y al menos que si la poesía tiene una utilidad social, que sea para reflexionar sobre esos temas. Y el amor, a esas alturas del partido y del desgaste social y anímico que conlleva eso, ¿cómo plantea el escritor y el poeta el amor? Maestro Brito, por el juego del amor. Que el amor nos salve siempre, que el amor sea nuestro ultimátum para poder apreciar la belleza del mundo y la existencia. Sí, pues, el amor está presente en todas sus laberínticas expresiones, el amor filial, el amor a los hijos, a la familia, el amor erótico que ha sido tan analizado, tan ponderado filosóficamente, poéticamente, narrativamente. Por supuesto que el amor nos redime en muchos sentidos y hay que apostarle al amor. Es uno de los escasos oasis que nos quedan para estar, para reflexionar con tu pareja, para pensar con tu pareja, para, ¿por qué no? Para que dos pieles piensen juntas. ¡Au! Sobre los amigos del mundo. Ajá. Bueno, Edgar Cruz nos está viendo. Paulina Soriana también nos está viendo. Saludos. Ita Castellanos nos está viendo. Que aquí dice. Gracias por vernos. Y bueno, sí, el amor, la vida, la existencia. En fin. Ahorita me dices que tu tema ahorita pues es como la ecología y todo esto, pero también otro de tus temas pues ha sido tu colonia, tu barrio nativo, ¿no? Xochimilco. En algún momento, bueno, es como una especie como de cronista de Xochimilco, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ha sido tu cercanía o tu simbiosis con este lugar en el que has vivido toda tu vida? Bueno, pues soy nativo de este barrio. Mi familia tiene generaciones viviendo ahí. Pertenezco a una familia que viene desde... he tratado de tomar nota de mis diferentes raíces en el barrio. Y pues ya son muchas generaciones. Yo vengo de campesinos que labraron la tierra en Xochimilco cuando aún era pueblo. Gente que produjo adobe en su momento. Vengo de gente en Xochimilco que fueron floricultores porque había huertas ahí. Mi bisabuelo era poeta, era líder agrario en el siglo XIX, parte del siglo XX. También tengo, por supuesto, familia de artesanos, porque es una comunidad de artesanos. Gente que se dedicó al trabajo de los textiles de algodón. Mi padre fue el único que desentonó ahí porque él se dedicó a la panadería. La mayoría de mi familia se dedicaban a labores de la tierra y a los textiles de algodón, ¿no? Entonces, pues he sido muy enamorado de mi barrio porque yo viví una infancia un poquito salvaje, donde aún conocí un río en mediana salud, donde disfruté. ¿Qué río era? El que pasa por el que viene de San Felipe del Agua, que nosotros le llamamos río San Felipe y más para abajo le llaman río Paratlaca. Que se tapó, ¿no? Se entubó y ahí se puso la calzada de la República. Se puso la calzada de la República, sí. Sí, entonces yo viví un barrio pues muy padre, con pues, una serie de factores que me hicieron amar mi infancia. Había una vida natural todavía relativamente conservada, no estaba muy urbanizado. Los juegos de infancia, las cascaritas de fútbol, el río, los amigos, y todas las tradiciones que vivíamos en esa vida comunitaria. Entonces, pues para mí fue una infancia muy apacible, contando siempre con la figura entrañable de mi padre, que fue para mí un gran hombre y que nos deparó pues una grata vida, ¿no? Y bueno, pues tanto ha sido mi cariño por mi barrio que
Bueno, además mi padre me infundió historias desde niño, me contaba anécdotas Leyendas. familiares, me hablaba de muertes en el pasado, me hablaba de personajes, y todo eso me fue como que llevando a un amor por la historia o la microhistoria barrial. Entonces desde pues muchos años atrás me puse a investigar qué era mi barrio, qué era mi identidad, cuál era mi lenguaje, mi sociolecto, cuál era el lugar de mi barrio en el mapa de los barrios de la ciudad de Oaxaca. Entonces pues eso dio como consecuencia que yo empezara a escribir y a conocer mucho de la historia, ¿no? Generosamente las personas de mi barrio me llaman el cronista del barrio, pero yo no tengo ningún nombramiento oficial. Yo solamente lo que hago es una labor que me nace, me gusta. Y claro, pues esta situación me ha llevado a compartir estas formas de conocimiento sobre Xochimilco entre diferentes públicos, comunidades, etcétera, y personas que se han acercado a preguntar sobre qué es Xochimilco en el entorno histórico de la ciudad de Oaxaca. ¿Y qué es Xochimilco? Pues Xochimilco es un barrio para mí porque analizo el contexto territorial donde realmente está la magia, y estoy haciendo aquí un comercial. Han nombrado a nuestro querido barrio de Jaratlaco como el barrio mágico, pero Jaratlaco ya ha perdido sus expresiones comunitarias que lo distinguían, ya perdió la corteduría, ya perdió incluso su propio paisaje antiguo comunitario, perdió su río, y pues ha sufrido mucho la gentrificación, ¿no? Y bueno, pues hay un programa federal que lo confirió el papel de barrio mágico, pero ¿Tú crees que lo merecía más Xochimilco? si hacemos una comparación, Xochimilco conserva mucho más su vida comunitaria y sus expresiones tradicionales. Aún podemos saludar al vecino por su nombre, aún tenemos expresiones comunitarias como la mayordomía, que son como las del auténtico pueblo que fue hasta 1926. Aún conservamos, pese a los embates de la economía global, pese a muchas cosas y adversidades, las artesanías que distinguen a Xochimilco, sus telares, su hojalatería artesanal. La propia convivencia comunitaria se mantiene fuerte y unida. Nuestro paisaje urbano es muy interesante. Y en ese sentido, la gentrificación, ¿cómo ha afectado a tu barrio? Bueno, ¿Cómo ha impactado? Esto es inevitable. Yo creo que es un fenómeno, es un cáncer que está invadiendo el mundo. No es privativo de un solo lugar, no. Todas las grandes ciudades del mundo y los pueblos tradicionales del mundo están sufriendo este fenómeno que es económico, es social y hasta político, la gentrificación. Que lo podemos definir como el desplazamiento de los habitantes nativos por la llegada de otros habitantes foráneos y el otro uso de suelo que se va pues practicando poco a poco, y que también es otra forma de desplazamiento. Donde había talleres artesanales, ahora hay hoteles, hay cafeterías, hay restaurantes, ¿no? Entonces, poco a poco esa gentrificación que viene de gentry, que es como alta sociedad, pues va desplazando esas formas que distinguían a las comunidades tradicionales. ¿Crees que no hay remedio? ¿Es algo inherente? Al menos hay ciudades, lugares, barrios que están en un punto preventivo, en una luz preventiva, en una luz amarilla que te está diciendo aguas, reflexiona en torno a lo que está pasando. Si no quieres perder todo este tejido identitario y territorial, tienes que reflexionar. Y creo que Xochimilco está en ese momento. Hemos estado invitando a los artesanos, a los actores comunitarios, mayordomos, profesionistas, jóvenes, a que hagamos una reflexión colectiva hacia dónde vamos y qué queremos como comunidad. Ok, ¿y qué han, bueno, no sé, algo que hayan platicado, que tú hayas notado que está una tendencia? Pues de cosas algo fragmentarias, y bueno, pues el próximo año Xochimilco cumple 100 años de haber sido designado barrio de la ciudad, porque hasta el 19 de mayo de 1926 fue un municipio autónomo.
que tiene ahí sus sospechas, sus lecturas de por qué transitó a ser barrio y cómo las grandes tierras de propiedad social se transformaron poco a poco en propiedad privada. Es un tema punzante, es un tema que tenemos que analizar qué tanto debemos celebrar estos 100 años como barrio o tenemos que hacer una relectura de nuestro pasado y de nuestro presente. En ese sentido, pues no sé, también contaste que bueno que Xochimilco cuando niño fue era un barrio también rudo, ¿no? Que había confrontaciones con otros habitantes de otros barrios, y eran así que a trancazos, que luego te volviste un poco boxeador en esos momentos. ¿Qué recuerdos tienes de estas etapas? Bueno, desde décadas atrás Xochimilco fue conocido por un barrio bravo, un barrio broncudo. Sí, son broncudos, ¿no? Son broncudos. De hecho, había una rivalidad. Te corretean. En los años 40, 50 con Jaratlaco. Dicen las antiguas generaciones que era muy difícil que gente de Jaratlaco viniera a Xochimilco y viceversa. Había eventualmente confrontaciones físicas entre habitantes de Xochimilco y Jaratlaco. Entonces, había una cierta rencilla, ¿no? Sí, pues hablamos de trancazo, ¿no? De peleas a golpes. Entonces, era muy difícil que en esos años, siendo tú de Xochimilco, fueras a Jaratlaco y viceversa. Te podían apedrear o pegar en bolita. ¿Tú alguna vez echaste un tirín así de barrios? No, fueron diferentes etapas. Lo que sí me tocó de niño, en la infancia, en los años 70, fue de que pues nuestros amigos mayores o mis hermanos mayores venían de una cultura de la pelea callejera. Entonces para ellos era muy importante que nosotros nos aprendiéramos a defender como niños y de alguna manera nos enseñaban a pelear en la calle, lo cual era muy tremenda experiencia porque pues te enseñaban a pelear poniéndote como contrincante a tu propio amiguito, ¿no? Entonces tenías que rifarte en la calle. Entonces todo eso fue formando nuestro temple a nivel callejero. ¿Y tu faceta de músico ya no la has retomado? Soy músico desde que tenía yo 12 años. Es pues un poco la beta familiar, ¿no? Estudié música por muchos años. Me dediqué a la música por muchos años, viví de eso. Me retiré en el año 2000 de manera profesional, es decir, yo me dedicaba a vivir de la música, me ganaba la vida como músico. Yo tenía mi banda de salsa en su momento, el famoso grupo Tabaré de los años 90. ¿Y qué tocabas? La guitarra. ¿Y te echas unas buenas cumbias o qué eran cumbias? No, tocábamos salsa. Tocábamos boleros, cosas así. ¿Cuál es la diferencia entre una salsa y una cumbia? Pues ambas están en 4/4, pero la síncopa es lo que hace distinta a la salsa. Pum, 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 ¿no? Y la cumbia es pum, 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 pum. ¿Y qué te gusta más, la salsa? ¿Te parece más complicada? Por supuesto, pero no hay que ponerse presa. Yo creo que la cumbia también ha dado cosas maravillosas y yo me bailo una cumbia a la menor provocación. Pero además fui músico de gente que recuerdo con mucho cariño, como Lina Medina, una gran cantante de los años 70, 80, 90 todavía. Yo fui parte de su proyecto musical. Ella fue muy destacada en la vida nocturna de aquellos años. Yo llegué a ser su director musical en los años 90, lo cual me dejó pues, una gran lección y un gran orgullo. Últimamente no has vuelto a tocar la guitarra, echarte unas rolas, no sé. No, pero pues hagamos una pachanga y a la menor provocación, si hay una guitarra, por supuesto que ahí estaremos puntualmente. Y bueno, ya para ir como concluyendo de esta bonita charla, ¿cómo ves Oaxaca? O sea, porque Oaxaca es el lugar en el que vivimos, que nos define, ¿no? ¿Cómo la ves en estos momentos? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la cuentas? ¿Cómo la percibes, no? ¿Cómo te gustaría que fuera recordada? No sé, en fin. Bueno, vivimos en una ciudad histórica muy importante donde han sucedido cosas fundamentales para la construcción de este estado y para la construcción del concepto que se llama México, que es tan diverso. Es una ciudad actualmente cosmopolita,
que ha dado mucho a la narrativa nacional, a la narrativa histórica y también a la literatura. Es una ciudad compleja a nivel urbano, es un punto de encuentros donde una buena parte de los que aportan a la cultura, al arte y por qué no a la vida económica son gente de fuera, ¿no? Porque todos tenemos amigos, un pintor, un músico, un empresario, alguien que viene de fuera pero que está aquí haciendo su labor, ¿no? ¿Por qué no mencionar a Jorge Pech, a Robert Valerio, a Jonathan Barbieri, ¿no? y a tanta gente que están construyendo también desde su visión lo que es Oaxaca? Oaxaca es una ciudad con su propia crisis urbana. Basta mirar alrededor para ver cómo estamos creciendo de manera exponencial y bastante ¿Caótica? ¿no? Con sus propias problemáticas que esto conlleva. Sin embargo, Oaxaca nos seguirá siendo un epicentro, creo que por mucho tiempo, de cultura. Personas como Francisco Toledo han contribuido a hacer de esta ciudad un símbolo en muchos sentidos, ¿no? Donde el arte juega un papel esencial. Es una ciudad que abusa un poco de sus símbolos culturales, ¿no? Que los sabe vender, los ha sabido vender últimamente. No olvidemos que la Guelaguetza, con todos los beneficios económicos que trae, también trae consecuencias, también trae algunas sospechas a nivel de lo que realmente debe ser la difusión de la cultura oaxaqueña, ¿no? La cultura como un escaparate, como un show, ¿no? Entonces yo creo que en Oaxaca conviven varios lenguajes. El lenguaje de lo legítimo, de la legítima expresión cultural de las comunidades, pero también el lenguaje usado por los políticos y los empresarios para generar economía. El mezcal es parte de esa dualidad, ¿no? El mezcal es parte de nuestra raíz, pero también es parte de una ramificación a nivel económico, a la vez interesante y a la vez muy difícil de comprender ahorita. ¿Crees que todo esto que acabas de comentar se ha borrado, que Oaxaca se borrara, o esta Oaxaca cultural, esta Oaxaca pues, que hemos vivido, sea borrada por el poder del gentrificatorio, por el poder de la turistificación, de la gentrificación, de la venta de todas las identidades posibles? Pues ya estamos en eso, es inevitable, ¿no? Se ha convertido en una ciudad turística y hay que verlo con responsabilidad. El turismo tiene sus partes positivas, las derramas económicas que deja eventualmente. El turismo contribuye al pago de sueldos de empleados, de los prestadores de servicios, etcétera, ¿no? Y es posible que tengamos que aprender a convivir con eso. Y lo que yo comentaba también sobre Xochimilco, también necesitamos una reflexión, y de hecho ya se ha dado esta reflexión sobre la gentrificación en Oaxaca. Tú has sido parte de esa reflexión, de muchos de nosotros. Entonces yo creo que esa reflexión no debe ser por temporadas, sino debe ser permanente. Y sobre todo cuando se va ramificando a lugares donde no había llegado. Veamos a Totopaz Jaliesa, por ejemplo, veamos a Tutitlán del Valle, veamos a Barrio Xochimilco, veamos a Razola Joja, de qué manera esta gentrificación poco a poco va expandiendo sus tentáculos. Está cañón, ¿no? A nivel negativo, a nivel positivo, desde muchas aristas. En ese sentido, pues, ¿no te quieres echar otro extracto de tu libro? Algo pequeño, así, bueno, no tampoco tan grande, pero algo así como que la gente diga, ¡ah, cabrón! Pues como dicen los cantantes, no venía preparado, man. Te puedo leer el colofón, ¿no? Los agradecimientos a... No, ¿cómo que son los agradecimientos? Los editores. Quiero agradecer especialmente que esta bella portada es de Yvonne Kennedy. Yo creo que esa sería, en lugar de leer un poema, podría comentar sobre Yvonne Kennedy. Yvonne Kennedy forma parte de una generación de nuevos artistas plásticos en Oaxaca que pues están dando una gran batalla, ¿no? por la expresión
sin caer en ciertos temas que han sido una constante, ¿no? La parte folclórica. Ahí me gusta la obra de Divón Kennedy, sobre todo esta tendencia dentro de su obra, esta faceta dentro de su trabajo que habla sobre las ciudades, porque las ciudades que ella retrata son laberintos, son lugares de reflexión, de vacío. ¿Lugares de qué? ¿Lugares de qué? Pasó el camión. Y aparte la técnica, la parte figurativa que ella utiliza, porque está a caballo entre lo figurativo, entre lo abstracto, ¿no? Y siempre nos hace pensar en esas ciudades invisibles de Italo Calvino, ¿no? Aquella vez hablaba, tú estabas presente, de lo que constituye el concepto de lo fractal. Lo fractal es un concepto geométrico y expansivo que está presente en la naturaleza. Las nervaduras de las hojas son fractales porque se expanden. Los copos de nieve, cuando uno los observa al microscopio, se expanden de manera geométrica. Muchas flores tienen esa consistencia fractal también. Entonces, dicen los estudiosos de la física, de la geometría, de la geología, de la astronomía, que el concepto de lo fractal está presente casi en todo. De hecho, lo está en el universo. Y es posible que lo fractal sea la esencia universal. Si analizamos desde un gran telescopio el universo, es fractal. Hay una secuencia casi geométrica en la construcción de las galaxias, en la estructura de las galaxias. Y este concepto de lo fractal está presente en Divón Kennedy, la ciudad como una ramificación constante, plena de significado. Y este significado de lo fractal también está presente en la literatura. Borges ha hecho una literatura fractal, Kafka ha hecho una literatura fractal, entonces, y por eso creo que esta obra de Divón Kennedy, como tantas otras que son tan susceptibles de ser analizadas bajo esta lupa fractal, y me gustó mucho la ilustración. Pues un agradecimiento también a Divón Kennedy por su aportación a esta. Tú como escritor, a caballo, ¿entre qué estás? Así es, Divón Kennedy está a caballo entre esto y lo otro. Tú como creador, como autor, como escritor, como persona que pues sí, que crea para vivir. Bueno, como estoy a caballo entre la beca 60 y más y en la poca juventud que me queda. Eso es optimismo, Víctor Armando Cruz Chávez. Hay que apreciar totalmente eso. Pero bueno, gracias, Víctor. ¿Algo más quieres agregar? ¿Algún saludo? Un saludo a Sael Rodríguez, hombre. Un saludo a mis colegas poetas, a Sael, que ha aportado tanto a la literatura, que esperemos que se conserve ahorita muy contento, muy feliz. Es otro de los grandes símbolos que tenemos en Oaxaca, así como tú mismo, Diego Islas Brito, así como Mario Lugos, que es el sex symbol de nuestra generación. Hoy dicen que Azael Rodríguez es como a prueba de todo, a prueba de cualquier cosa. Yo pienso que cuando lleguen los extraterrestres o nos caiga el meteorito, él va a ser el único que va a sobrevivir y a mirar con mucha displicencia el mundo destruido, ¿no? Él va a ser el único sobreviviente. Y va a seguir siendo igual de displicente. Y en ese sentido creo que la poesía va a seguir existiendo a través de su voz. Muy bien, Víctor, pues muchas gracias. Ya saben dónde pueden encontrar Ciudades de Sobra. Aquí en el Ático. Y Ático. Un agradecimiento nuevamente a nuestra querida amiga Ático. Sam, que anda por acá, va y viene. Aquí está la calle es Porfirio Díaz. Casi esquina con Marcos Pérez. Con Marcos Pérez. Muy cerca de los Arquitos. A la vuelta. De Xochimilco, a la vuelta. Y claro, este libro también está en la Corredora, está en la por ahí lo pueden. Muy bien, pues gracias, Víctor. Gracias, Víctor Armando Cruz Chávez. Gracias, aquí esta bonita conversación. Y pues bueno, nos seguimos viendo, también seguiremos conversando con más banda que tenga cosas tan interesantes que decir, como las que nos ha dicho hoy Víctor Armando Cruz Chávez. A tus órdenes, nos seguimos viendo. Gracias.